Me gusta la mujer alienígena y la invité a bailar, pero resultó ser una reina vampiro. El capitán Leon Cross había asistido exactamente a 47 funciones diplomáticas obligatorias en su carrera y había odiado cada una de ellas con una especie de odio puro y refinado, generalmente reservado para infracciones de tránsito y café tibio. Esta gala en particular, organizada a bordo de la estación Concordia en la zona neutral entre la Federación Terrana y aproximadamente otras 99 potencias interestelares que no pudieron ponerse de acuerdo sobre qué constituía el desayuno adecuado, se perfilaba como el número 48 en su lista de injusticias cósmicas. El gran salón de baile se extendía ante él como una reluciente pesadilla de socialización forzada. Los candelabros construidos con hielo de cometa cosechado refractaron la luz en miles de espectros danzantes a través de pisos de mármol que habían sido importados inexplicablemente de una luna de Júpiter. La acústica era perfecta, lo que significaba que Leon podía escuchar cada conversación en la que no quería participar. Los delegados mercurianos pasaron flotando, sus pieles holográficas pasando por patrones de saludo educados. Un grupo de titanes se paró cerca de la colonia occidental, con sus botas de gravedad dejando pequeñas grietas en el costoso piso por las que algún equipo de mantenimiento deficiente maldeciría más tarde. En algún lugar a media distancia, un embajador del mundo del canto intentaba explicar la democracia musical a un representante comercial muy confundido de nuca a oro. Leon se había posicionado con precisión táctica cerca de la mesa de refrigerios. Armado con una copa de algo que decía ser champán, pero sabía más a arrepentimiento fermentado a la luz de las estrellas. Su uniforme de gala le picaba en lugares que no podía rascar sin causar un incidente diplomático. El collar estaba demasiado apretado. Sus zapatos pulidos con especificaciones militares estaban asesinando lentamente sus pies. Intentó llamar enfermo, pero su oficial al mando le había recordado que el cuerpo médico no reconocía al general Amby como una excusa válida, y también que asistir a estas funciones era parte de su deber como capitán del barco de escolta diplomática, duda razonable. El nombre de su barco le había parecido gracioso cuando tomó el mando por primera vez. Ahora se sentía profético. Observó a la multitud arremolinarse y a Adi como un acelerador de partículas particularmente bien vestido. Estaba Ambassador Troll, cuya especie se comunicaba principalmente a través del olor y que hacía que todos a menos de 3 metros se sintieran extremadamente incómodos. La delegación andromedana había llegado con trajes plateados a juego que hacía daño mirar directamente. Alguien había traído una mascota que podría haber sido un perro o posiblemente una pequeña nebulosa sensible. Leon no estaba del todo seguro y no quería preguntar. La orquesta, compuesta por músicos de 6 mundos diferentes, estaba haciendo todo lo posible para encontrar un ritmo que no ofendiera la sensibilidad cultural de nadie, lo que resultó en algo que sonaba como un vals que tenía un argumento con un principio de incertidumbre cuántica. Leon tomó otro sorbo de su terrible champán y contempló la probabilidad matemática de un ataque conveniente de asteroides. Había estado aquí durante 43 minutos. La gala estaba programada para durar otras 3 horas. Él hizo los cálculos. No fue alentador. Su segundo al mando, el teniente Rivera, había escapado de este círculo particular del infierno ofreciéndose como voluntario para turnos dobles en el barco. Leon estaba haciendo una nota mental para ser significativamente menos generoso con las aprobaciones de Shore cuando su mirada se fijó en alguien al otro lado del salón de baile. Se paró cerca de uno de los puertos de observación donde la infinita oscuridad del espacio presionaba contra el aluminio transparente como una respiración contenida. La luz de las estrellas parecía doblarse a su alrededor. O tal vez eso fue solo el champán hablando. Su piel era azul, no el azul pálido de la falta de oxígeno que requeriría atención médica inmediata, sino un zafiro profundo y luminoso que parecía contener su propia luz. Su vestido era del color de una noche sin luna, fluyendo a su alrededor como una sombra líquida, como si alguien hubiera capturado el concepto de medianoche y lo hubiera convencido de que se comportara como tela. Las puntas puntiagudas de sus orejas eran apenas visibles a través del cabello que caía en cascada más allá de sus hombros en oleadas de oscuridad tocadas con toques de violeta. Lo que más impresionó a Leon no fue su apariencia. La estación Concordia albergaba seres de todas las formas imaginables en bioquímica, excepto su quietud. Todos los demás en el salón de baile estaban en movimiento, haciendo contactos y politiqueando y realizando la elaborada danza de las relaciones interestelares. Ella simplemente se quedó observando, separada de la corriente de cuerpos en conversación. Había algo en su aislamiento que resonaba con su propio deseo desesperado de estar en otro lugar. Observó a la multitud con el interés desapegado de un científico que estudiaba un experimento o posiblemente de un depredador decidiendo si el esfuerzo de cazar valía la pena el gasto de calorías. Leo notó algo más. La multitud fluía a su alrededor como agua alrededor de una piedra, manteniendo una distancia cuidadosa sin parecer darse cuenta de que lo estaban haciendo. Los invitados se acercaban a menos de 3 metros y luego se alejaban, recordando de repente conversaciones urgentes que necesitaban tener en otro lugar.
Un dignatario plutoniano se dirigía directamente a su posición y luego cambió abruptamente de rumbo, casi chocando con una bandeja flotante de bebidas pilotada por un dron de servicio. Las campanas de advertencia deberían haber estado sonando en la cabeza de León. Alarmas sonoras, posiblemente toda una orquesta de señales de peligro. En cambio, lo que sintió fue curiosidad por el tipo de impulso imprudente que lo había llevado a la escuela de vuelo, 3 giras de combate y una relación espectacularmente desaconsejable con un capitán de transporte de carga que le había robado su chaqueta favorita. Dejó su copa de champán, comprobó que su uniforme estuviera bien arreglado y comenzó a cruzar el piso del salón de baile. Sus pies lo llevaron hacia adelante a través de grupos de delegados y más allá de los trajes segadores de la delegación andromedana. Una vocecita en el fondo de su mente sugirió que esta era una idea terrible. León le dijo a esa voz que se callara. Había tenido ideas terribles toda su vida. Habían funcionado bien. Bueno, mayormente bien. Suficientemente bien. El paseo por el salón de baile se sintió más largo que el tiempo que León había pilotado. A través del campo de asteroides de Nub con motores averiados y una computadora de navegación que insistía en que en realidad estaban en la cocina de alguien. Cada paso lo acercaba más a la mujer de piel azul, y cada paso le daba más oportunidades de reconsiderar sus elecciones de vida. Un dron camarero pasó corriendo cargando una bandeja de algo que brillaba débilmente verde y probablemente violó varios códigos de salud. León esquivó el paso sin romper el paso. Él estaba comprometido ahora. Volverse se vería peor que cualquier interacción incómoda que le esperaba. Esta era la lógica que había usado antes de saltar su nave a través de un agujero de gusano inestable el año pasado. Y él había sobrevivido a eso. Entonces, ¿qué tan malo podría ser esto? A medida que se acercaba, cristalizaron más detalles. Su vestido no era solo oscuro. Parecía absorber la luz a su alrededor, creando una sombra sutil que no tenía por qué existir bajo la iluminación agresiva del salón de baile. Las orejas puntiagudas que le salían del cabello eran delicadas, casi translúcidas en las puntas, con una ligera curva que le recordaba a las antiguas ilustraciones de la Tierra que había visto una vez en un museo. Sus dedos, envueltos alrededor de una copa de vino de la que no había bebido, eran largos y elegantes, con las uñas en forma de puntos sutiles. Se puso de pie con una postura perfecta, del tipo que sugería entrenamiento militar o realeza, o posiblemente ambos, que León rechazó. Cosas que probablemente deberían preocuparme más a mí que a ellos. Estaba a 5 metros de distancia cuando un ministro joviano casi retrocedió directamente en su camino, justificando salvajemente las regulaciones arancelarias. León se agachó, por poco, evitando un codazo en la cara. 3 metros. Una pareja pasó arremolinándose en una interpretación entusiasta de lo que sea que la orquesta estuviera intentando. 2 metros. Los ojos de la mujer todavía estaban fijos en la multitud, rastreando el movimiento con una intensidad que hizo que León pensara en los grandes felinos que había visto en una reserva natural una vez justo antes de la hora de comer. 1 metro. León se aclaró la garganta, que salió sonando ligeramente estrangulado. Profesional. Muy profesional. Extendió la mano en lo que esperaba que fuera un gesto universalmente reconocido de no hostilidad e invitación social en lugar de un insulto horrible que lo expulsara al espacio. ¿Te gustaría bailar? Ella se volvió para mirarlo completamente por primera vez, y el cerebro de León olvidó momentáneamente cómo procesar la información visual. Sus ojos eran extraordinarios, de color violeta intenso con flexiones plateadas que parecían moverse como estrellas distantes, sosteniendo profundidades que sugerían sabiduría profunda o peligro profundo, o posiblemente ambas cosas al mismo tiempo. Se fijaron en él con una intensidad que lo hacía sentir como una muestra biológica bajo un microscopio muy costoso. Su expresión permaneció neutral, ilegible, el tipo de rostro que los jugadores de cartas profesionales pasaron años tratando de cultivar. El silencio se alargó. La mano extendida de León colgaba en el espacio entre ellos, volviéndose cada vez más incómoda. En algún lugar detrás de él, los trajes de la delegación andromedana alcanzaron una nueva frecuencia de brillo doloroso. La orquesta hizo la transición a algo que podría haber sido un vals centuriano o posiblemente un funeral durge. León no pudo decir más. Todo su universo se había reducido a este momento, a esta mujer y a la creciente certeza de que había cometido un error de cálculo espectacular. Entonces sus labios se curvaron en la más pequeña de las sonrisas, apenas un cambio en la expresión, y ella colocó su mano en la de él. El toque envió un shock a través del sistema nervioso de León. Su piel estaba fresca, no exactamente fría, pero notablemente por debajo de la temperatura estándar humana. Se sentía como tocar la luz de la luna, si la luz de la luna tenía sustancia, y podía aceptar bailar con idiotas en funciones diplomáticas. Sus dedos se cerraron alrededor de los suyos con una fuerza sorprendente, y León tuvo la repentina conciencia visceral de que si decidía aplastar todos los huesos de su mano, no había mucho que él pudiera hacer al respecto. Audaz, dijo, su voz baja y melódica con un acento que León no podía colocar.
Algo que sugería que había aprendido estándar de alguien que lo había aprendido de otra persona. 3 o 4 iteraciones eliminadas de cualquier hablante nativo, la palabra única parecía contener capas de significado que el cerebro confundido por el champán de León no podía analizar por completo. ¿Fue un cumplido, una advertencia, una observación sobre sus cuestionables habilidades para tomar decisiones? Lo intento, León lo logró, su voz solo un poco más alta de lo normal. Él tiró suavemente de su mano, guiándolos hacia la pista de baile, muy consciente de que todos los ojos en el salón de baile de repente seguían sus movimientos. El ministro joviano se había detenido a mitad de gesto. El dignatario plutoniano se había congelado con una canipe a medio camino de su boca. Incluso el servicio de drones parecía flotar en el lugar. Su programación sencilla capaz de conciliar lo que estaban presenciando. La multitud se apartó de delante de ellos como un mar que realmente no quieren involucrarse. León y su misterioso compañero alcanzado el centro de la pista de baile y se trasladó a lo que él desesperadamente esperaba era la posición correcta para un Centurion Vals. Su mano encontró su cintura, sentí como tocar condensada aire de la noche envuelto en tela caro. Ella ajustó su agarre con su mano libre, una microcorrección que sugería que había estado aproximadamente un 60% equivocado sobre la forma adecuada. Bailas maravillosamente, dijo León, porque aparentemente su boca había decidido continuar operando independientemente de su instinto de supervivencia. Inclinó la cabeza, estudiándolo como si fuera un rompecabezas particularmente interesante. He tenido práctica, vale la pena varias vidas. León se rió, un sonido nervioso que resonó demasiado fuerte en el salón de baile repentinamente silencioso. La orquesta, bendiciéndolos, finalmente pareció encontrar su ritmo. Ese es un gran compromiso para aprender los valses. La mayoría de la gente se da por vencida después de unos años. La mayoría de la gente, dijo, no tiene el lujo del tiempo que poseo. Comenzaron a moverse, y León comprendió de inmediato que estaba catastróficamente superado. Ella fluyó por el suelo con una gracia que desafiaba la física. Cada paso perfectamente colocado, su cuerpo moviéndose a través del baile como el agua siguiendo canales predeterminados. León, quien tomó exactamente 6 semanas de instrucción obligatoria de baile en la academia, y recordó tal vez 3 de esas lecciones, Stu. Bled casi de inmediato. Su pie atrapó el suyo, o lo habría hecho, excepto que ella ya se había adaptado, cambiando su peso de una manera que convirtió su torpe paso en falso en algo que casi parecía intencional. Giraron sobre el mármol pulido, y León trató desesperadamente de recordar si el siguiente paso en un vals centuriano era izquierda, derecha, pivote o derecha, izquierda, lamentando todas las elecciones de la vida. Su pareja parecía anticipar cada error antes de que él lo cometiera, ajustando sus movimientos para compensar su completa falta de coordinación. Cuando él se abrió demasiado, ella ya estaba allí, cerrando la brecha. Cuando él se olvidó de liderar, lo cual era constantemente, ella lideró con tanta suavidad que nadie que estuviera mirando notaría la transición. Entonces, dijo León porque aparentemente su estrategia para lidiar con el estrés era llenar el silencio con palabras. ¿Vienes a estas cosas a menudo? Las gallas diplomáticas obligatorias. Quiero decir, son muy brillantes. Sus ojos, esas profundidades violetas imposibles con su flexión plateada en movimiento, se fijaron en él con algo que podría haber sido una diversión ocasionalmente cuando las circunstancias requieren mi presencia. Y usted, capitán, parece menos que entusiasmado con las festividades. El cerebro de León atrapó algo. No te dije mi rango. Lo llevas puesto, dijo ella, señalando minuciosamente la insignia de su uniforme con la barbilla. Y te comportas como alguien acostumbrado a mandar. Además, tiene esa expresión particular de sufrimiento resignado común a los oficiales militares obligados a situaciones sociales formales. ¿Es eso obvio? Parece que estás calculando la ruta de escape más cercana. De hecho, estaba calculando la probabilidad de un ataque conveniente de asteroides, admitió León. Las matemáticas no fueron alentadoras. Ella se rió con un sonido como de campanas de viento en un jardín cristalino. Breve y sorprendentemente genuino. El sonido pareció ondular por el salón de baile, provocando que varias conversaciones cercanas fallaran. La orquesta tocó un crescendo y ella lo hizo girar. De hecho, lo giró, invirtiendo su posición tan suavemente que León no se dio cuenta de lo que sucedió hasta que estaba mirando en la dirección opuesta. A través del puerto de observación detrás de ellos, un pequeño barco de transporte pasó a la deriva por la estación Concordia, con las luces de marcha parpadeando en patrones rítmicos. ¿Qué te trae aquí?, preguntó León, tratando de inyectar en su voz un interés casual en lugar de una curiosidad desesperada mezclada con una creciente ansiedad. Si no te importa que pregunte, ¿estás con una de las delegaciones? Por así decirlo, los guió a través de una serie de pasos que León estaba absolutamente seguro de que no formaban parte de ningún vals que hubiera aprendido. Represento ciertos intereses en este sector.
Negociaciones comerciales, acuerdos territoriales, las tediosas necesidades habituales de mantener la paz entre sistemas estelares que apenas pueden ponerse de acuerdo sobre qué dirección constituye la gravedad cero. Suena emocionante. Es notablemente similar a observar la formación estelar. Mucha presión, calor excesivo y ocasionalmente algo explota. León sonrió a pesar de sí mismo. Esa es la mejor descripción de las relaciones diplomáticas que he escuchado. Estoy robando eso de mis informes. Eres bienvenido a ello. Ejecutó un giro que debería haberlos atado a ambos en nudos, pero de alguna manera resultó en una sincronización perfecta. Aunque sospecho que sus superiores podrían cuestionar sus elecciones metafóricas, ahora estaban atrayendo más atención. No es que les hubiera faltado antes. Un grupo de funcionarios marcianos había detenido su conversación por completo para mirar. Uno de los titanes estaba grabando la danza en una especie de implante ocular, con el dispositivo brillando suavemente en su sien. Incluso la delegación andromedana había atenuado ligeramente su traje, lo que León interpretó como respeto o posiblemente preocupación. El salón de baile había desarrollado una cualidad extraña, como si los sonidos normales de conversación y movimiento hubieran sido envueltos en algodón y empujados hasta los bordes, dejando solo la música y el suave sonido de sus pies contra el mármol. Probablemente debería saber más sobre ti, se aventuró León, haciéndola girar o siendo girada por ella. Honestamente, ya era difícil saberlo. Ya que estamos bailando y todo eso, los protocolos sociales probablemente requieran presentaciones. Soy León, capitán Mean Cross de la nave de la Federación Terrana, Reasonable Doubt, que actualmente está atracada en la Bahía 7 y a la que me gustaría mucho volver después de que termine esta gala, si sobrevivo tanto tiempo. Sobrevive. Su ceja arqueada, un gesto tan preciso que parecía coreografiado. ¿Considera que las funciones diplomáticas son particularmente peligrosas? Encuentro una pequeña charla potencialmente fatal. Además, una vez vi a alguien iniciar una guerra menor usando el honorífico incorrecto. Hay minas terrestres por todas partes en estas conversaciones, y tengo los pies muy grandes. Te estás manejando adecuadamente hasta ahora. Eso es lo más bonito que alguien me ha dicho en toda la semana. León intentó darse un chapuzón, lo que su pareja permitió con el tipo de paciencia que generalmente se reserva para enseñar a los niños pequeños a no comer pasta. Entonces, ¿llego a saber tu nombre, o es esta una de esas misteriosas situaciones de baile anónimas en las que nos separamos y paso el resto de mi vida preguntándome por la hermosa desconocida en la gala? Ella lo estudió durante un largo mes. Ment, y León tuvo la inquietante sensación de ser evaluado, medido y archivado en un vasto catálogo mental. La música se hinchó a su alrededor, la orquesta finalmente dio un paso adelante con algo que sonó casi intencional. En lo alto, los candelabros de hielo del cometa proyectaban arcoíris fracturados sobre los bailarines y, a través de los puertos de observación, las estrellas giraban lentamente mientras la estación Concordia mantenía su rotación. Sarratus, dijo finalmente, el nombre rodando de su lengua con un peso que parecía presionar contra los tímpanos de León. Sus pies continuaron moviéndose, la memoria muscular y su guía lo llevaron a través de los escalones mientras su cerebro buscaba frenéticamente en sus bases de datos. Sarratus. ¿Por qué te sonó familiar? ¿Dónde había oído ese nombre? Su sistema de archivo mental, generalmente confiable a pesar del champán, comenzó a extraer archivos. Reuniones informativas diplomáticas, informes de inteligencia, esa conferencia extremadamente aburrida de 3 horas sobre las estructuras políticas de las especies internas a las que había asistido con un jet lag severo y posiblemente dormido durante algunas partes. La música los llevó a otra rotación, y la mirada de León captó su sonrisa. Se había ensanchado ligeramente, dejando al descubierto los bordes de sus dientes. Dientes muy blancos, dientes muy afilados, particularmente los caninos, que llegaban a puntas elegantes que captaban la luz como hueso pulido. ¡Oh, demonios! Las piezas de información se juntaron en la mente de León con toda la gracia de un carguero de carga que experimenta una falla catastrófica del motor. Sarratus, el dominio carmesí, la monarquía vampírica, el tratado de las estrellas rojas, donde ella había negociado la paz simplemente llegando y haciendo que todos se sintieran tan profundamente incómodos que habían firmado cualquier documento que ella empujara sobre la mesa. Las naves sombra que se movieron a través del espacio usando principios que hicieron llorar a los físicos teóricos y reconsiderar sus elecciones profesionales. La flota que había pacificado a todo un sector rebelde en 72 horas sin disparar un solo tiro con solo presentarse y ser aterradora. Reina Sarratus. Estaba bailando con la reina Sarratus, gobernante del dominio carmesí, cuyo territorio abarcaba 17 sistemas estelares, y cuya reputación de eficiencia despiadada solo era igualada por su reputación de ser absoluta, categóricamente no alguien a quien quisieras ofender accidentalmente en una función diplomática. Los pies de León, benditos sean, continuaron moviéndose a través del patrón de las paredes.
Su sistema nervioso autónomo mantuvo su corazón latiendo y sus pulmones procesando oxígeno, incluso cuando sus funciones cerebrales superiores se disolvieron en algo parecido a la estática. Zarathus miró su rostro con evidente interés, esos ojos violetas rastreando cada microexpresión a medida que la realización caía en cascada a través de su conciencia como una cascada particularmente desagradable. Veo que has recordado donde has escuchado mi nombre, dijo, con la voz cargada de la misma amenaza de diversión que sugería que ella estaba disfrutando esto significativamente más que él. Su Majestad, logró Leon, su voz sonaba aproximadamente 2 octavas más alta de lo normal. Debería haberlo hecho, quiero decir, no me di cuenta. El protocolo dicta que debería haberme inclinado, haber observado las formas adecuadas de dirección, haber solicitado permiso a través de los canales diplomáticos apropiados antes de presumir invitarme a bailar. Inclinó la cabeza y los candelabros le atraparon las puntas puntiagudas de las orejas. Sí, técnicamente, pero ¿dónde estaría el entretenimiento en eso? Entretenimiento, León repitió débilmente. El salón de baile había adquirido una calidad ligeramente surrealista, como si se hubiera deslizado de lado a una dimensión alternativa donde tomó decisiones espectacularmente peores de lo habitual. Correcto. Feliz de brindar entretenimiento. Ese soy yo, el capitán Mean Cross, animador profesional y diplomático aparentemente suicida. No suicida, corrigió Zarathus, haciéndole girar a través de un giro que su cuerpo ejecutó mientras su mente todavía estaba varios pasos atrás, simplemente sin la carga de una precaución excesiva. Es refrescante, en realidad. La mayoría de la gente se acerca a mí con un cuidado tan elaborado como si pudiera quemarlos espontáneamente o secarlos si usan el honorífico equivocado. Quiero decir, León dijo que porque su boca se había comprometido plenamente a que lo mataran en este momento. ¿Eso está fuera de la mesa? ¿La cosa drenante? Porque debo mencionar que tengo la sangre muy fina, prácticamente anémica. Varios médicos han expresado su preocupación. Es toda una situación médica. Ella se rió de nuevo. Ese sonido cristalino que hizo que los funcionarios marcianos cercanos se estremecieran visiblemente. Su estado médico está debidamente anotado, capitán. Me esforzaré por contener mis impulsos sedientos de sangre mientras dure nuestro baile. La duración son los próximos 30 segundos antes de morir de vergüenza. Estaba pensando más en la línea de los próximos 3 minutos hasta que la orquesta termine esta pieza. A menos que prefieras huir ahora, entiendo que la mayoría lo haría. El orgullo de León, que lo había llevado a la escuela de vuelo, 3 giras de combate y numerosas situaciones en las que retirarse habría sido la opción sensata, levantó su estúpida cabeza. Te pedí que bailaras. Parece cobarde rescatar a la mitad solo porque descubría tu aterradora realeza que probablemente podría desarmarme a un nivel molecular. Encendido, terror, o la simple proximidad a alguien que irradiaba poder como una estrella contenida, no podía decirlo. Zarathus se inclinó más cerca. Lo suficientemente cerca como para sentir la ausencia de calor en su piel. Lo suficientemente cerca como para que su cabello le rozara el hombro como seda tejida a medianoche. No te detengas ahora, murmuró, su voz deslizándose al oído de él con la inevitabilidad de la gravedad. Fuiste lo suficientemente valiente como para preguntar. Sé lo suficientemente valiente como para terminar. La risa de León salió estrangulada, apenas audible por la música. La valentía implica que tenía idea de en qué me estaba metiendo. Esto es más como una ignorancia agresiva que conduce a consecuencias. Mismo resultado, diferente motivación. Su aliento, frío contra su oreja, tenía un toque de algo dulce y metálico que el rombencéfalo de León identificó como probablemente significativo, pero su cerebro anterior estaba demasiado abrumado para procesarlo. Además, casi hemos terminado. Un turno final y habrás bailado con éxito con la reina vampiro del dominio carmesí sin morir, huir o causar un incidente interestelar. Eso es todo un logro. Lo estoy poniendo en mi currículum. Absolutamente deberías. Ejecutaron el giro final, un movimiento de barrido que los llevó de regreso al centro de la pista de baile. Cuando la orquesta tocó su acorde final, el sonido resonó por el salón de baile, seguido de un momento de profundo silencio donde incluso el zumbido ambiental del soporte vital de la estación pareció detenerse. León y Zarathus se pararon en la posición tradicional de cierre, su mano todavía en la de él, la otra mano todavía en su cintura. Ambos se congelaron después de la música como estatuas talladas en el momento mismo. Entonces Zarata dio un paso atrás, liberándolo con una gracia que hizo que la separación pareciera parte de la coreografía. Su sonrisa se había transformado de diversión peligrosa a algo más cálido, más genuino, aunque los colmillos permanecían prominentemente visibles. Gracias, Capitán Cross, dijo, su voz atravesando el silencioso salón de baile con perfecta claridad. Ese fue el momento más entretenido que he tenido en décadas, posiblemente siglos. Mi memoria se vuelve imprecisa después de los primeros 500 años. León logró un arco que solo se tambaleó ligeramente, sus músculos gritando en protesta. Feliz de brindar entretenimiento.
También hago fiestas infantiles, aunque sospecho que sus fiestas son significativamente más sofisticadas. Menos pastel, más maniobras políticas y pavor existencial. Te sorprenderías. Tenemos un pastel excelente. Ella sacó algo de dentro de los pliegues de su vestido. Un movimiento tan suave que Leon no pudo rastrear de dónde venía. Una pequeña carta cristalina se materializó en su palma, su superficie arremolinándose con la luz estelar capturada que parecía moverse con su propia lógica interna. Ella lo presionó contra su mano, sus dedos fríos se detuvieron contra los suyos por un momento. Si alguna vez te encuentras en el espacio de Dominion, presenta esto. Te has ganado un salvoconducto, y tendría curiosidad por ver qué otras tonterías podrías hacer. Leon miró fijamente la tarjeta, su superficie cristalina fría contra su palma. La luz estelar capturada dentro cambió y se arremolinó en patrones que duelen al mirarlos directamente, como si alguien hubiera doblado el espacio tridimensional en un objeto bidimensional, y lo hubiera convencido de permanecer así por pura fuerza de voluntad. Levantó la vista para agradecer a Zarathus, o posiblemente preguntar qué podrían implicar exactamente las tonterías. Pero ella ya se estaba alejando, deslizándose por el piso del salón de baile con esa misma gracia imposible. La multitud se separó ante ella como un mar que de repente había recordado que tenía asuntos urgentes en otra parte. León se quedó solo en el centro de la pista de baile, con el uniforme de gala empapado de sudor, los pies gritando en señal de protesta y el cerebro aún tratando de procesar lo que acababa de suceder. El silencio duró otro latido. Entonces alguien empezó a aplaudir. El ministro joviano, sus múltiples manos uniéndose en un ritmo que sonaba a aplausos o posiblemente a tambores rituales. El sonido rompió cualquier hechizo que se había asentado en el salón de baile, y de repente todos aplaudían, una ola de ruido que se estrelló sobre León desde todas las direcciones. No estaba seguro de si lo felicitaban por sobrevivir o expresaban alivio porque el entretenimiento había concluido sin bajas, posiblemente ambas. Un don camarero se materializó a su codo, ofreciéndole una bandeja con una copa de champán recién servida. León lo tomó con manos temblorosas y se tragó la mitad de un trago. Todavía sabía a arrepentimiento fermentado a la luz de las estrellas. Pero ahora también sabía a victoria. O tal vez fue solo la adrenalina. Eso fue lo más valiente o estúpido que he presenciado en mi vida, dijo una voz detrás de él. Leon recurrió a Ambassador de Crow, cuya comunicación basada en aromas expresaba actualmente lo que el implante de traducción de Leon identificó amablemente como un profundo desconcierto mezclado con un respeto a regañadientes. Los tres ojos del embajador parpadearon en secuencia. He asistido a estas funciones durante 20 años y nunca he visto a nadie acercarse a la reina Zarathus, y mucho menos bailar con ella. Sí, bueno, Leon dijo que terminaba su champán. No sabía que era la reina Zarathus cuando le pregunté. Pensé que era solo alguien que parecía solitaria y también aterradora. Y cuando descubriste la verdad, para entonces ya estaba comprometido. Parecía grosero rescatar a la mitad. El rastreo hizo un sonido que el implante de Leon tradujo en risa, aunque salió como una serie de pulsos aromáticos que olían a canela y ozono. Tú, Terran, tienes una notable capacidad para tropezar en situaciones que deberían matarte y de alguna manera salir ileso. Es casi admirable. Casi. Sería totalmente admirable si pareciera incluso un poco intencional. Uno de los titanes se acercó, sus botas de gravedad dejaron grietas frescas en el mármol por las que el equipo de mantenimiento definitivamente maldeciría. Medía casi 3 metros de altura, construida como una fortaleza móvil, y sus expresiones sugerían que estaba haciendo un gran esfuerzo por no sonreír. Capitán Cross, sí, soy constructor grabé su baile para los archivos históricos de Titán. Será estudiado por académicos diplomáticos durante generaciones como una clase magistral de negociación audaz o como una advertencia sobre los peligros de actuar sin la inteligencia adecuada. Estoy votando por cuento con moraleja, dijo León. Siéntase libre de agregar subtítulos explicando todos los errores. Lo consideraremos. La sonrisa de Paul finalmente se abrió paso. Aunque debo admitir, verte darte cuenta con quien estabas bailando fue la reacción más genuina que he visto en una de estas gallas. Por lo general, todo está cuidadosamente orquestado. Esto fue refrescantemente caótico. La delegación andromedana se acercó, sus trajes ahora pasaban por un patrón que el implante de Leon sugería que significaba curiosidad amistosa. Uno de ellos extendió una mano que tenía 3 dedos de más. Nos gustaría saber su secreto, capitán. ¿Cómo superaste tu miedo? No lo superé, dijo Leon, sacudiendo cuidadosamente la mano ofrecida. Simplemente decidí que estar aterrorizada mientras estaba quieta era peor que estar aterrorizada mientras bailaba. Al menos bailar me dio algo en lo que concentrarme además de mi inminente perdición. Filosofía práctica, dijo el andromedano, su traje brillando con lo que podría. Han sido aprobados. Respetamos este enfoque. Se acercaron más personas, delegados, embajadores, funcionarios cuyos títulos León no podía empezar a recordar.
Todos querían saber sobre el baile, sobre la reina Zarathus, sobre lo que había dicho y cómo se había movido, y si Leon había notado la forma en que la luz parecía doblarse a su alrededor. Respondió lo mejor que pudo, omitiendo las partes sobre su pánico cercano y la certeza de que iba a morir. No hay necesidad de arruinar la historia con excesiva honestidad. Después de 20 minutos de celebridad improvisada que absolutamente no había pedido, Leon logró separarse de la multitud. Regresó a su posición original cerca de la mesa de refrigerios, donde adquirió otra copa de champán terrible e intentó fingir que sus manos aún no le temblaban. El teniente Rivera iba a matarlo. Su oficial al mando iba a matarlo. Demonios, una vez que se supo del comando de la Federación Terrana, probablemente lo matarían, lo resucitarían y lo matarían de nuevo solo para asegurarse de que la lección se mantuviera. Bailaba con la reina Zarathus sin autorización, sin instrucciones, sin ninguno de los 17.000 protocolos que definitivamente existían para la situación exacta. Pero él también la había hecho reír. Había tenido una conversación genuina con alguien que había estado vivo durante siglos, alguien que probablemente veía la mayoría de las interacciones como actuaciones tediosas, y se había ido con una tarjeta de salvoconducto que actualmente le estaba haciendo un agujero en el bolsillo por puro peso metafísico. La tarjeta Crystalline se sentía cálida ahora, o tal vez eso era solo su imaginación. Leon lo sacó y lo estudió de nuevo. La luz de las estrellas arremolinadas se había asentado en un patrón que casi parecía una constelación, aunque él no lo reconoció. En la parte posterior, en guiones tan finos que podrían haber sido escritos con precisión láser, había coordenadas, solo coordenadas. Sin explicación, sin contexto, una invitación o una prueba o posiblemente ambas. La gala continuó a su alrededor, la tensión anterior se disipó a medida que la gente volvió a su trabajo en red y a la politiquería. La orquesta había pasado a algo que sonaba como una melodía folclórica de Proteón cruzada con una ecuación matemática. El joviano ministro estaba discutiendo acerca de la normativa tarifaria de nuevo. El servicio de drones reanudó su cuidadosa coreografía de beber de entrega y canapé de la circulación. Todo volvió a la normalidad o lo que pasa de normal a una función diplomática que implican un 100 especies diferentes con un 100 diferentes ideas sobre el comportamiento social apropiado. Leon metió la tarjeta en su bolsillo y miró su cronómetro. 2 horas más hasta la gala terminó oficialmente y él podría escapar de vuelta a su nave. 2 horas de charla y obligó a la socialización y fingir que no había hecho algo espectacular estúpido que de alguna manera había funcionado. Pero mientras estaba parado allí viendo a la multitud arremolinarse y a Ari alrededor del salón de baile, Leon se dio cuenta de que algo había cambiado. La gala no parece tan insoportable ya. La conversación no se sienta forzado. Él había hecho lo imposible. No por ser cuidado o de los siguientes protocolos o haciendo cualquier cosa remotamente sensato, pero por ser en sí mismo.